Automotores Credit Car, para su línea King Long, presenta En Vida. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Bien, ¿cómo estás? Bien también. Feliz de tenerte acá, feliz de tenerte acá. Vamos a tomar asiento. Gracias. Bueno, hoy estamos en Vida. Estamos en Vida con uno de los referentes del canto popular paraguayo, el señor Ricardo Flecha, papá, abuelo y un gran artista. Sí, sobre todo ahora lo que me queda bien es lo de abuelo. Es una etapa importante en la vida y bueno, estoy muy feliz por eso realmente. Ricardo, me encantaría que me describas a ese Ricardo del Nacional de la Capital que comenzaba con su guitarra, que comenzaba en este mundo. ¿Qué me podés decir de él? Sí, es como si fuera, vamos a hacer de cuenta que es un personaje de una obra de teatro. Sí. Y que tenés que describir el personaje. ¿Cómo vas a describir? Me gusta ese juego. ¿Te gusta ese juego? Y la verdad que era un chico bastante inquieto en aquel entonces. Yo creo que el culpable de que yo haya empezado a desarrollar esta carrera es mi papá, que era un músico aficionado, que tenía una guitarra y que un día yo le dije, ¿qué es eso que tenés arriba del ropero y una guitarra? Y ahí empezamos a comprar cuerdas, yo empecé a tocar con los vecinos, con los amigos, él me enseñó algunas notas, hasta llegar a ese momento del que vos me estás preguntando, ¿verdad? Que tenía 11 años. 11 años. Sí, 11 años, cuando ingresé al Nacional de la Capital como alumno. Y bueno, ahí fue la primera vez que me presenté para un público más grande, porque en realidad ya en la escuela San Antonio, que era mi escuela, que está acá en el barrio San Antonio, ya había hecho algunas pequeñas presentaciones un poco extrañas, ¿verdad? En los actos culturales de la escuela, ¿verdad? Me acuerdo que cantaba canciones de Palito Ortega. Ah, mira. Y mi hermano me había enseñado una versión de Hey You en español y había cantado eso con el piano de la profesora, ¿verdad? Ay, qué lindo, sí. Siempre recuerdo con mucho cariño eso porque fue muy emocionante, ¿verdad? Cantar por primera vez ante mis compañeros y los compañeros de la escuela. Ese primer público, ¿verdad? Sí, ese primer público que... No se olvida nunca. Jamás. Nunca. Nunca. Y sobre todo esas canciones que de alguna manera marcaron mi niñez, ¿verdad? Mi hermano era un comprador compulsivo de discos y compraba los discos de los ídolos de aquel momento, era Palito Ortega, Leo Dan. En realidad mi hermana gozaba mucho porque mi hermana escuchaba esas canciones y después mudamos, ya aparecieron los Beatles, a mí me empezó a gustar también otros géneros musicales como el rock. Yo recuerdo que en el año 73, 74 estaba ya El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Así que era un mundo un tanto complicado. Y en el Nacional de la Capital empecé en los conciertos que se hacían de intercurso.
Ah, Y después, bueno, después ya representando al colegio en algunas otros festivales que se hacían en otros claro. colegios. En aquel tiempo abundaba eso. Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Eran sí, otros eran tiempos. otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, y mi vida era la música, ¿eh? Casi no le prestaba mucha atención, era bastante discreto como alumno del colegio. Me gustó esa palabra, Pero discreto. sí, la verdad, porque desde chico la música ocupó un lugar muy importante en mi vida. Ocupó la pasión, la La prioridad. pasión, la prioridad, sí, todo. desde pequeño. Qué increíble. Tal es así que yo me convierto en un artista profesional cuando cumplo 18 años. Y ya Tan temprano. tenía 5 años de recorrer festivales, de cantar en casas de familia, que bueno, nos invitaban a cantar la serenata del Día de la Madre. O sea, estaba con mi hermano, que era mucho mayor, que se llama Ati, que le mando un saludo. El alcahuetero era para que yo salga porque era chico. Sí. Y bueno, y con él compartimos muchas noches, ¿verdad? De bohemia y de serenata. ¿Y cómo fuiste a llegar a la música paraguaya? ¿Llegaste a la música paraguaya? Sí. ¿O la música paraguaya llegó a vos? No, la música paraguaya llegó a mí. Y creo que el disco de Vocal 2, El disco Vocal 2. que mirá lo que te voy a contar, que el arreglo hace Oscar Cardoso Campo en el año 1973. Es un disco precioso donde tiene la mayoría de las canciones que yo considero que son hoy muy importantes para cualquier músico paraguayo. Cualquiera que se precie y quiera la música paraguaya, ese disco de Vocal 2 donde tiene Cat, donde tiene Tetahuasa Pucay, donde tiene la canción del Mimbú, donde tiene Te Aguardo, una guarania de Eladio Martínez y Bilbao. O sea, fue un repertorio realmente que a mí particularmente me impactó por su riqueza armónica y por la forma diferente de mostrarme la música paraguaya de lo que Claro. yo había escuchado hasta el momento. Había escuchado una música un poco simple, ¿verdad? De origen más campesino, ¿verdad? Y por obvias razones, mi papá y mi mamá, bueno, mi papá es de San Pedro de Comandillú, ¿verdad? Y escuchaba esas músicas y escuchaba también las canciones de Flores, pero yo no le prestaba tanta atención hasta que apareció Ese este disco. disco con los arreglos de Oscar Cardoso Campo, que después, bueno, me hicieron pensar en que había descubierto un mundo que yo no conocía, un mundo sonoro extraordinario y que no entendía porque tenía 14 años, por qué, 14. claro, por qué me impactaban tanto, por qué sentía yo tanto cuando escuchaba una versión, por ejemplo, de Caatú, ¿verdad? Sin conocer esa realidad campesina. Y Sin embargo, siendo me tan transportaba, joven. claro, sin embargo, me transportaba porque mi papá también me ayudaba y me contaba lo que eran los yerbales, ¿verdad? Esa canción Jamboriajú que grabó también Vocal 2, o sea, lo de Teodoro de ese Mongelos. Y ahí fui descubriendo a autores importantes de la música paraguaya y fui interesándome en eso. Y bueno, con eso también llegó el interés por la música latinoamericana también. Pues yo siempre Exactamente, digo eso te que- iba a decir, porque realmente vos hace poco tuviste un espectáculo sobre las canciones del Indio Solari, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y yo digo, este recorrido maravilloso que hace Ricardo desde la música paraguaya al cancionero latinoamericano y después esa versatilidad de que yo tenía que haber un poco de rock and roll en el pasado. Y tenía pero, que, claro que sí. sí, claro, no, un poco, mucho. Nos reuníamos en la casa de un amigo de la familia Martínez que tenía un mueble. Antes los tocadiscos eran unos reverendos muebles y ahí escuchamos todo, ¿verdad? Porque llegaban, devorábamos todo, The Doors, Alice Cooper, que era un cantante, escuché por primera vez Black Sabbath, escuché Yes, Queen,
O sea, y de repente escuchábamos música paraguaya y ese mundo se ensanchó. Pues finalmente no existe una música superior, existe la buena música y la mala música, ¿verdad? Y eso es una percepción que nosotros tenemos. Cada uno elige lo que quiere escuchar y cómo quiere escuchar. Pero en realidad, ¿verdad?, hay buena música en el mundo entero y uno tiene que permitirse gozar desde un área de una ópera cantada por Pavarotti hasta escuchar a los grupos de dark metal o hard metal, que son proposiciones y propuestas musicales y estéticas que corresponden a una realidad que a lo mejor no es nuestra, pero logramos entender en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que está pasando en el mundo. Como diferentes colores en el mundo. Exacto, porque es importante saber. Y aprender también a verlos, ¿verdad? Claro. A verlos, a percibirlos. Y muchas veces no vamos a entenderlos, pero sí abrir el corazón. Abrir el corazón. Y a mí me llevó también la entender. música a la literatura, porque en realidad empecé a descubrir a través de canciones. Por ejemplo, una vez escuché un poema que se llama Soneto a Matilde, de Pablo Neruda, y me enamoré del texto y empecé a comprar cosas de Neruda y después compré de cosas de otros poetas, de Elvio Romero, los poetas paraguayos, los poetas latinoamericanos. Después entré en la literatura del post-boom, García Márquez, Vargas Llosa, y uno va ensanchando su mundo y va entendiendo que el mundo gira de una manera y que hay mucha diversidad y que uno puede convivir con esa diversidad sin necesidad de decir esto está mal o esto está bien. Es recibir lo que el mundo hace como nuestro, porque finalmente, como siempre yo digo, yo soy paraguayo, pero soy latinoamericano y habito en un planeta y necesito imperiosamente sentir qué es lo que pasa en el mundo para poder expresarme. Ricardo, y me encantaría que en el siguiente bloque podamos seguir hablando de ese puente a la música latinoamericana, porque lo que vos hiciste es increíble. Así que seguimos con esto que es En Vida con Ricardo Flecha, un grande de nuestro país. El cancionero latinoamericano desde la voz de Ricardo Flecha, la guaraña. Sí. ¿Cuántas cosas? Es lo que nosotros aportamos a ese cancionero latinoamericano que es muy rico. El cancionero latinoamericano creo que no tiene nada que envidiar al cancionero de otras partes del mundo. Mira que tenemos desde Atahualpa Yupanqui, Sí. pasando por Astor Piazzolla, por Chico Buarque de Holanda, por Toquinho, por Vinicius, Chabuca Granda, Teresa Parodi, Violeta Parra. Una gama de grandes compositores. Muy grandes. Y sobre todo grandes cronistas de su tiempo. Eso es lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Yo creo que el artista tiene que ser un cronista de su tiempo. Tiene que cantar las cosas que le pasan a él y también las cosas que le pasan a otra gente, las buenas, las malas, las que ponen triste o las que te ponen contento. A mí me parece que ese, por lo menos para mí, es el ideal del artista, ¿verdad? Son canciones que realmente son testigos de todo un tiempo, de todo un proceso histórico, sí, también. Así y determinan también la estética de, bueno, qué es lo que uno piensa sobre la mujer, qué es lo que uno piensa sobre el mundo, qué es lo que uno piensa sobre los niños, qué piensa de las cuestiones sociales, ¿verdad? Porque no solamente un tema en sí, ¿verdad? La capacidad que tenían estos genios de tomar cualquier tema y hacer de lo cotidiano mágico. Porque en realidad el arte es eso, ¿verdad? Sí. Convertir lo cotidiano en mágico. ¿Y cómo se dio esa magia, Ricardo, que puedas trabajar con tantas personas? ¿Cómo empezó eso? Porque tuvo que haber algún momento en que se abrió las puertas a ese camino. Ahora, me imagino, o sea, me imagino que hubo un momento así que se abrieron las puertas y que empezó esto.
Sí, ¿Quién apuntaló tu camino? ¿Cómo fue eso? por eso te dije lo de Cardoso Ocampo. No es casualidad que yo cuando tenía 12, 13 años, 14, había escuchado ese disco de Vocal 2 y me había subyugado el trabajo en materia de arreglos de Oscar Cardoso Ocampo. En el año 91, él regresa aquí a Paraguay en un concierto que se llamó Canto Popular en San Bernardino. Vino con su grupo que se llamaba Sin Límites. Y recuerdo que teníamos que actuar un viernes a la noche y vino un temporal infernal. Y todos los músicos que tenían que tocar esa noche nos encontramos en el Hotel del Lago. Hicimos una gran peña, ahí estaba Lito Nevia, estaba Enrique Llopis, Daniel Biglietti de Uruguay. Y fue una noche apasionante donde yo canté una canción acompañada por él, por Oscar, y a partir de ahí quedamos muy amigos. Y en el 94 él viene a hacer una serie de espectáculos que se llamaba Encuentros, que se llamó Encuentros del Alma. Ay, me recuerdo, eso fue. Y empezó a traer a muchos artistas argentinos. Vino Eladia Blasquez, Lito Vitale, León Gieco, Teresa Parodi, un montón de gente. Y fue un momento propicio también para que yo me pueda vincular con muchos de ellos. Me vinculé con muchos de ellos, hice grandes amigos, como nos hicimos grandes amigos, como el caso de Teresa Parodi. Y después de Cardoso Ocampo, creo que viene La Negra Sosa. Sí. En el año 97 viene aquí para tocar en el Club Sol de América. Y le había extendido la invitación a Agustín Barbosa. Y Agustín Barbosa dijo, no me quiero subir solo a cantar con ella. Y nos invitó a nosotros y subimos. El grupo Sembrador, yo, Barbosa, Las Barbosa y Agustín Barbosa. Ay, me da pirí. Y cantamos pirí. una canción con ella en su concierto esa noche en la cancha de Sol de América, que era ahí sobre Quinta, ¿verdad? Y luego nos fuimos a un lugar, a una casa, ¿verdad? A compartir un momento. Ahí se organizó una pequeña peña improvisada y yo canté Samba para Olvidar. Cuando estaba cantando por la mitad, por ahí ella se metió a cantar y cantamos juntos. Y al terminar de cantar, yo sentí que ella estaba muy emocionada, yo también, y me dijo, esa canción me acompaña desde hace muchísimo tiempo, y me contó una historia de amor ahí, que ella tuvo, ¿verdad? Con su segundo marido que después murió. Y yo me quedé muy conmovido, y cuando nos despedimos me dijo, ¿qué tenés que hacer dentro de una fecha? No me acuerdo qué fecha. Nada, le dijo. ¿Por qué no te vas a Buenos Aires? Me dijo, y hablamos. Ay. Yo viajé a Buenos Aires para hablar con ella. Lo que no sabía era que ella estaba participando de unos conciertos en vivo que se hacían en los bosques de Palermo. Y me dijo, bueno, ¿dónde estás parando? Y le dije, en la casa de Oscar, porque yo siempre que iba a Buenos Aires paraba en lo de Oscar Cardoso. Y me dijo, yo quiero que cantes conmigo esta noche Despertar de Maneco Galeano. Dios mío. Yo realmente me morí de la emoción, pero ahí no paró la cosa porque me pidieron ir 1 hora y media antes para probar el sonido porque el concierto era de ella. Pero ahí me fui y me encontré con todos, porque ella no solamente me invitó a mí, le invitó a Fito Páez, Ay, Dios le mío. invitó a Charly García, a León, a Víctor Heredia, a Liliana Herrero. Yo estaba ahí con todos ellos y bueno,
así pude de alguna manera hacer conocer el trabajo que yo estaba haciendo. Y tu voz, Claro, y tu sobre manera de todo, interpretar, claro, sobre y todo, el corazón que le sobre pones todo a la eso. canción. Sobre todo eso, y ahí yo les dije que muchas de las cosas que yo tenía había copiado de ellos, porque en realidad eran mis ídolos de cuando era joven. Escucharle a Heredia, escucharle a muchos otros, ¿verdad? Fue para mí realmente una emoción cuando después de mucho tiempo, en el proyecto El Canto de los Caraí, bueno, cantan casi todos. Los que en A ese quienes yo había momento, admirado, claro, llegaron a tu escuchando vida. desde el otro lado del tocadisco primero y después de los CD, ¿verdad? Cantando conmigo, fue una emoción muy grande, ¿verdad? El canto del Caraí El Canto de estaba los Caraí, sí. destinado a ser y tuvo su momento y tuvo su principio a lo mejor Ahí, en esa claro, anécdota, en esa sí, experiencia. yo creo que sí, sobre todo en esas dos figuras fundamentales, ¿verdad? Porque en realidad Cardoso Campo graba conmigo un disco en el año 98 y que fue mi carta de presentación, porque después, bueno, hice un concierto acá con Jairo, que se llamó Tangos y Guaranias. Ya empezábamos ahí a pensar en el tema de la guarania y después, bueno, desde el año 2003 que empiezo ese proceso del Canto de los Caraí que El canto de los Caraí. duró casi 10 años. Y hicimos realmente el recorrido por América Latina. Yo creo que nos hicimos a caballo, después hicimos en tren, en micro, en todo, ¿verdad? Para llegar a los lugares, para cantar con ellos y sobre todo, ¿verdad? La idea con el Canto de los Caraí era que queríamos que se sepa que el Paraguay existía, que había un rasgo cultural muy importante que teníamos nosotros, que era el guaraní, del cual estábamos orgullosos, y que queríamos cantar, ¿verdad?, las canciones más emblemáticas de América Latina en guaraní, porque nosotros teníamos digamos que unas divinidades, como los guaraníes, que eran los chamanes, que hablaban con la verdad y que eran recibidos por otros pueblos aún en tiempos de guerra. Y entonces se me quedó eso de hablaban con la verdad. Entonces yo hice una analogía entre los chamanes, ¿verdad? Y los cantautores de América Latina que de alguna manera contaban las historias de los pueblos de América Latina. Qué hermosa historia. Y lo que quisimos era nosotros compartir con ellos ese rasgo cultural y esa riqueza cultural que tenía el Paraguay. Qué importante. Bueno, me encantaría que este bloque dure muchísimo más, pero vamos al siguiente bloque. Esto es En Vida. Hay tanto que hablar con un grande como Ricardo Flecha. Y este es el tercer bloque de En Vida con Ricardo Flecha. Un Ricardo que con la música de alguna forma tiene una armonía especial con el mundo, pero sos un hombre que siempre tuviste tu posición también en la sociedad, en todo. Siempre fuiste un hombre que dijiste esto pienso sobre esta situación, sobre la vida, sobre la política. Sí. Sí, ¿Cómo es ese Ricardo? Y es un poco difícil tener posturas, no solamente políticas, sino éticas también. Hay muchas cosas que yo perdí por decir lo que pienso. Yo no me arrepiento de expresar lo que pienso, porque creo que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, cómo vemos la realidad, y tenemos derecho a expresar eso, ¿no? Me ha traído dolores de cabeza, sí, siempre. Eso te iba a preguntar. Porque en realidad a veces soy extremadamente franco, digo lo que pienso y a veces cuando uno dice lo que piensa... Y no va con la corriente. No va con la corriente, no va con la manada. Claro, no va con la manada, entonces
me trajo varios inconvenientes, pero Pero a la vez supiste, no sé si decir sortear estas situaciones, pero sos un artista muy querido, muy valorado. sí, muchas gracias. Y Muchas sos gracias. parte de la cultura paraguaya. O sea, va a haber un festival importante. O sea, Ricardo Flecha está. Hay que hacer un festival para apoyar a la gente de un lugar, vos estás. Y eso tiene un valor muy grande. O sea, esa permanencia en el tiempo que tenés, esa vigencia permanente, más allá del Ricardo que comenzó en el Nacional de la Capital y todos los procesos que vivió, hay una vigencia permanente porque te vas reinventando. Y sí, no me queda otra, ¿verdad? Porque es una necesidad que uno tiene, ¿verdad? De poder explorar caminos que, bueno, que la cabeza te dice, ¿y si hago esto, verdad? Pero siempre sobre algo, ¿verdad? Siempre montado sobre algo. Durante muchos años, mantenerse y pensar como uno piensa cuesta en una sociedad tan vacía de valores y tan vacía de tantas cosas, ¿verdad? Cuesta, pero como vos decís, yo realmente recorrí mucho, pero en realidad soy un hombre feliz por eso, ¿verdad? Porque a pesar de todo puedo expresar lo que siento, puedo cantar lo que siento y puedo hacer realidad muchos de los sueños que tengo, porque soy un tipo tenazmente tosudo. Y cuando quiero algo, me esfuerzo muchísimo por conseguir. Y así, bueno, he hecho cosas que realmente hoy me paro en algún momento dado y miro para atrás y digo, bueno, las cosas que hice ya, y después digo, y las cosas que todavía me faltan hacer. Y es como un combustible que me motiva a hacer cosas, ¿verdad? A expresar, porque de repente yo puedo explotar con algún texto de algo que estoy leyendo, con una cosa que veo en la calle o en una conversación alguien me dice algo, entonces es como que... Eso te dispara. Sí, eso me Eso te dispara, me dispara dispara a que... muchísimo. Por ejemplo, el caso del Indio Solari, ¿verdad? Yo siempre fui un entusiasta del rock y mis hijas me enseñaron a escuchar, escuchar una voz que no es solamente del Indio Solari, es una voz de mucha gente, ¿verdad? Que vive momentos muy difíciles con el tema de la droga, con la ambigüedad, ¿verdad? Con la falta de oportunidades. Y cuando empecé a escuchar eso y empecé a escuchar más allá, ver más allá de los textos, el por qué él habla así, por qué cuenta una historia y por qué 300.000 personas se van a ver a un tipo que está contando algo, me llamó poderosamente la atención. Y entonces yo pude descubrir un mundo que estaba tan lejos de mí, que era el mundo de mis hijos, porque a veces nosotros no tenemos ni idea ¿Qué están escuchando? de qué es lo que están y qué están haciendo. ¿De qué se están nutriendo? De qué se están nutriendo, ¿verdad? Y cuáles son los peligros que acechan. Y ellos me enseñaron, yo aprendí con ellos, ¿verdad? Una gran lección. Aprendí, ¿sabes qué? Aprendí a escuchar. Aprendí eso, a escuchar lo que ellos estaban durante mucho tiempo tratando de decirme y que yo estaba en otra sintonía. Y entonces nace esa necesidad de hacer eso como un homenaje a ellos y un homenaje también a la gente que piensa y vive de esa manera. Qué lindo, qué importante esto, ¿verdad? Nutrirse de lo que ellos se están nutriendo, Exacto. de lo que nuestros hijos se están nutriendo. Y para un artista que tiene también esa tarea de maternidad o de paternidad, es muy importante. Y que otra vez hayas
hayas uno otra vez llevado rejuvenece. a un concierto y creo que cantó tu hija, ¿o estoy mal? Sí, cantó mi hija. Cantó tu hija, sí. Sí, Cantó cantó tu hija. Camila. Cantó Claro, Camila. en realidad el concierto fue para ella. Ay, Ricardo. Porque en realidad yo aprendí mucho de ella. Y entonces quise de alguna manera retribuirle a ella y a muchos como ella, que están en ese mundo tan complicado. Entonces, y que están algunos saliendo. Entonces, me propuse hacer eso, en retribución a lo que esa generación que hoy pide a gritos, ¿verdad? Que un espacio para ejercer su libertad. Y bueno, ahí está, salió ese concierto. Como salen muchos otros conciertos, ¿verdad? Por eso te digo, siempre hay un disparador, algo que me Ahora conmueve. estás con proyectos Ahora estoy con el maravillosos. proyecto de La Guarania, que es una cosa de las que a mí me emociona mucho el tema de La Guarania, porque yo aprendí que la guarania no es solamente un género musical, la guarania es un estado de ánimo, la guarania es un lugar, es un territorio donde uno puede ejercer todo lo que quiera, es una utopía. Cuando vos decís guarania, decís muchas cosas, ¿verdad? La guarania es un ritmo urbano, nació en Asunción, su creador fue Flores. Nosotros queremos que la guarania sea reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial de la humanidad, porque cuando vos decís tango, decís Buenos Aires. Cuando vos decís reggae, o reggae como dicen algunos, decís Jamaica y decís Bob Marley. Nosotros queremos que cuando se diga Asunción o cuando se diga Guarania, las dos cosas vayan juntas. Entonces serían Asunción es Guarania y la Guarania es Flores y Flores es el Paraguay. Por eso siempre decimos que la Guarania es la banda sonora del Paraguay. Y bueno, estamos muy contentos por llevar adelante este ciclo de discos y de conciertos con Flores en sus diversas formas. Era Flores Sinfónico, que es el disco que acabo de grabar con la Orquesta Sinfónica Nacional. Le mando un saludo a Juan Carlos Dos Santos y a William Aguayo, que son los que están trabajando en este proyecto de Flores Sinfónico. Y bueno, ese proyecto que es importante porque es una parte de lo de Flores, que es la Sinfónico, y después con la Municipalidad de Asunción, una serie de conciertos en los barrios, en estructuras mucho más populares, un poco diferentes a la sinfónica, pero con obra de Flores. Así que Flores da para muchas cosas, no solamente fue un músico excelente, músico popular y creó este género musical, sino también fue un buen ciudadano, es un buen ejemplo para nuestros hijos. Flores nació en la Chacarita y pudo vencer la pobreza con talento. Podemos convertir el Paraguay en una serie de talentos que impulsen y que este país ocupe el lugar que todos nos merecemos. Puede ser la música, no sé, hay otra gente que hace patria de otra manera. Y bueno, Pero se puede. Pero se puede. Flores pudo. Flores y es un ejemplo. Pudo Barrios, pudo Herminio Jiménez, pudo Roa Bastos, pudo Elvio Romero, todos fuera del país. Lo que nosotros queremos es ahora que dentro del país hayan las oportunidades para volver a tener gente como la que tuvimos, como esta gente tan prodigiosa que nos marcó el camino. Y pudo Ricardo Flecha. Y pude, sí, y pude pudo también. Ricardo Pero Flecha. en menor escala, porque estamos hablando de poetas y de intelectuales y de músicos
de alto nivel, ¿verdad? Yo soy apenas un seguidor de algunos de ellos, un entusiasta, repetidor de muchas cosas, pero estoy muy contento, Dayana, porque también es un sueño que yo le había prometido a mi papá, que ya no está, que era esto de Flores. Son dos cosas que se unen, ¿verdad? Mi papá, En este ¿verdad? Y proyecto. Flores. Porque mi papá era un entusiasta porque él me contaba las anécdotas. Si mi papá no hubiera estado, yo por ejemplo no hubiera conocido las músicas de Carlos Gardel, las anécdotas de Arsenio Erico, gran futbolista, la música de Flores, la música de Herminio Jiménez. Si Y mi esa papá guitarra no hubiese estado no encima del hubiera ropero, estado, sí, yo qué probablemente diferente hubiese sido todo, no sé ¿verdad? qué hubiera sido ahora, ¿verdad? A lo mejor, como le decía, cronista de la revista Rolling Stone, podía haber sido, ¿verdad? Si no fuera música. Bueno, hay más que contar, hay más que hablar de un artista fascinante como vos, Ricardo. Así que estamos en esta tarde en vida, una tarde maravillosa con Ricardo Flecha. Y en este cuarto bloque con Ricardo Flecha en vida, qué gusto conversar contigo, Ricardo. Muchas gracias. Una frase: defender la alegría, porque los pueblos tristes nunca triunfan. Sí, son de dos, son dos grandes pensadores. Defender la alegría es de Mario Benedetti. Y el otro es un gran pensador argentino, Jauretche. Son grandes cronistas de su tiempo, de los que, bueno, como a mí me gustan. Y fue un espectáculo. Fue un espectáculo, sí, que yo hice hace poco, ¿verdad? Un poco en solidaridad con una persona muy cercana a mí, que es Techi, que estuvo y está pasando por un momento difícil de salud. Y que es y no es solamente por ella, ¿verdad? Realmente yo siempre estoy presente en esos momentos cuando la gente necesita, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer. Es el Más momento. allá de que la gente se emocione con lo que nosotros cantamos, es importante que la gente sienta el calor y sienta la solidaridad. Y sienta al artista. Al artista y el cariño, ¿verdad? Cuando una persona está pasando por un momento difícil en materia de salud. Y Techi es sí, mi adoración, porque yo le amo. Cada vez que vos escribís algo de Techi en las redes sociales, me haces reír. Soy tu seguidora. Muchas Tengo gracias. que leerte, porque realmente de una manera muy, muy particular, muy única, transmitís tu manera de ver la vida por un medio, ¿verdad?, que está al alcance Sí. de la mano. Y Techi es un personaje, yo me imagino a Techi, porque después les veo juntos, nos saludamos, y es como ya como que es parte de mi vida también. Y Bueno, tu eso familia, pasa. Techi, Sí, tu y mi esposa, hija, tus sí, hijas. Sí. Y sí, realmente hacemos un dream team, como dicen los gringos, ¿verdad? Un equipo bastante compacto, porque ella desde el año 1998 se ocupa de mis cosas. O sea, ella desde el año 98 pasó a ser mi representante, mi manager. En realidad mucha gente no sabe, ella es de profesión arquitecta y bueno, digamos que apartó un poco esa vida para trabajar conmigo en este difícil camino que es llevar adelante una carrera musical que tiene muchas dificultades, pero que realmente nos hace sentir a todos bien, porque vamos sorteando esas dificultades y vamos cumpliendo sueños.
En realidad, trabajar con ella es un placer porque es muy competente, porque es muy inteligente y porque es muy crítica. Y a veces uno necesita tener al lado una persona que pueda mostrarnos los defectos que a veces creemos que no tenemos. Porque vos sabes mejor que nadie que los artistas son un poco neuróticos, ególatras, y hay que manejar eso. Hay algunos que lo pueden manejar bien y otros que no lo pueden manejar. Pero es una bendición tener una pareja, un compañero, una compañera de vida como Techi, que está a tu lado sí, que está a tu que lado, pueda entender mi neurosis, pueda ¿verdad? entender tu neurosis. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y que a la vez también darte sí, basta en el momento. Sí, porque es muy importante. En el caso mío son 3, porque son mis hijas también, pues yo tengo 5 hijos, pero 2 las que están cerca mío, ¿verdad? No, otros están un poco por ahí, ¿verdad? Ya haciendo sus vidas. Pero las que están alrededor mío son 2 y, bueno, están constantemente haciendo críticas sobre el trabajo que yo hago o mostrándome otra cara de las cosas. Y en el caso mío a veces consultándoles cosas porque es una cosa que yo aprendí con ellos. Aprendí a escuchar. Viste que siempre los papás o los más grandes somos propensos a no escuchar porque pensamos que porque tenemos más años sabemos más. Y a veces nos sorprenden. Y como abuelo, Ricardo. Esa es una delicia. Ay, como abuelo. Es una delicia, sí, es una delicia. Son bendiciones realmente. Jamás pensé, bueno, antes no sabía lo que se sentía. Bueno, ahora siento que es una bendición. Los chicos son realmente una bendición. Y yo estoy muy contento con eso, ¿no? Con todos estos años de carrera, con todo esto que me contaste, que yo sé que es poquito, es como una gotita de cada situación de tu vida, de cada universo. Sos un hombre que caminaste mucho, pero que tenés una fuerza de un gigante, como va a seguir muchos años más. Sí. ¿Qué querés dejar a esta generación? ¿Qué querés dejar, Ricardo, a esta generación? A otro joven Ricardo Flecha, que hoy tiene 14, 15 años, que se está enamorando también de la música paraguaya. ¿Qué le podés decir? El consejo que le puedo dar es que lo que elija, puede que no sea músico, puede que sea poeta, puede que sea, no sé, un hombre de teatro, cualquier cosa que elija que lo haga con pasión y sobre todo con mucho amor y sobre todo con respeto hacia los que vinieron antes y trabajaron e intentaron hacer algo diferente y algo bueno. Eso es lo que esa fue mi experiencia, ¿verdad? Yo realmente tuve la dicha de, por ejemplo, tenerle a Emilio Bobadilla Cáceres, un referente en la música paraguaya, como mi profesor de guitarra. Después a Diosnel Chase, compañero de trabajo, porque yo cuando tenía 14 años tuve mi primer trabajo y trabajaba en lo que sería La Pal, donde se producía la caña. Ahí le conocí a Diosnel Chase, ahí me enseñó él Causa Niñañá, que es una canción que hasta hoy me acompaña. Y después la gran figura de Agustín Barbosa, que de alguna manera nos cobijó a una generación en la década de los 80, cuando la cosa estaba muy dura, y que fue el nexo histórico con Flores y otras figuras importantes. Sí. Así es que yo tuve la dicha de estos referentes importantes, que estos referentes importantes pasaran por mi vida y que de alguna manera me hayan mostrado el camino. Y por eso solamente estoy donde estoy, ¿verdad? No solamente es un esfuerzo personal, sino también creo que estos cruces
emotivos que tuve en mi vida dejaron marcas en mi corazón. Y bueno, y uno es lo que escucha, uno es lo que ve, uno es lo que siente. Y las personas que se cruzan en la Y vida. las personas que se cruzan en la de vida, uno. sí. Y en todas partes. Vos sabés que no solamente en Paraguay, en la Argentina. Yo tengo la suerte de que, si bien a mí en muchos lugares no me conocen, el gran público no me conoce, tengo la dicha de que muchos colegas admiran el trabajo que yo hago. Y eso para mí es muy importante. ¿Cómo no? Sí, desde, qué sé yo, de Rubén no? Blades, pasando por Luis Enrique Mejía Godoy, por Toquiño, que ahora grabamos una canción para el disco de Chico Huarque, el mismo Chico, no sé, el mismo Teresa Parodi, la Negra Sosa, la gente de Uruguay, la Barnoy Carrero, el Negro Rada, muchísima gente que realmente pasó por mi vida y dejó algo. Y dejó algo, ¿verdad? Y bueno, yo tuve la dicha de poder compartir con ellos momentos, espacios y escenarios que hicieron, bueno, que yo pueda entender en dónde estaba y cuál era realmente mi función en la sociedad, ¿verdad? Porque yo creo que el músico, como el arquitecto, como el médico, tiene una función en la sociedad. Una misión de vida. Y sí, tiene una misión de vida. Una misión de vida. Sí, eso es. Me parece que uno tiene que tomar muy en serio eso y intentar ser responsable con lo que dice, y en el caso mío, con lo que digo y con lo que canto, ¿verdad? Siempre trato de ser respetuoso cuando voy a dar una idea y trato de respetar a la gente que no piensa como pienso yo y de tratar de vivir en medio de la diversidad de la manera más adecuada posible. Ricardo, y para despedirnos, decime, ¿cuál consideras el momento más feliz de tu vida musicalmente? Musicalmente. Ahí me metes en un aprieto porque en realidad yo creo que fue un momento largo. El momento del trabajo del canto de los Caraí. Que estos chamanes creían en el Guimarane'e, que es la tierra sin mal. Iban a marchar hacia donde sale el sol. Iban a llegar a la tierra sin males, donde decía, las flechas vuelan solas y los frutos caen solo de los árboles. O sea, la sociedad perfecta, donde no se agredía a la naturaleza, donde no había guerras, donde éramos todos hermanos. Y esa visión que tenían los chamanes del mundo hizo un poco que yo empiece a recorrer que con mi música, con la música paraguaya, con la música latinoamericana y llevando como estandarte el idioma y hacerle cantar a todos ellos sus canciones. Nuestra lengua. Nuestra lengua, sí. Y era una forma de decirle a ellos, bueno, Paraguay existe, Paraguay tiene muchas cosas buenas, tiene gente honesta. Y te traigo mi Paraguay. Y te traigo mi Paraguay, es así. Gracias, Ricardo, por traernos tu Paraguay, que desde tu voz y desde todos tus proyectos, todas tus aventuras, como papá, como ser humano, como artista, son muy ricas. Así que me siento muy privilegiada y un honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gracias Ricardo. a vos y al programa. Espero que el programa dure 50 años. Muchas gracias. Por favor, la gente de la RPC si está escuchando esto. Porque realmente es muy importante tener un programa así. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Y hay mucha gente a la que tengo que agradecer. Quiero agradecer a Clínica Carmelitas, a Eva Noguera, a Chiara Chiriani por la fotografía, a Unamo Creando Espacios, Buchomino que llega a Paraguay a través de Sindex, a Grace Flowers, a Gens, a Dandres, a Alicia Plate, a Palmaroga Hotel y a Raulito Servicios de Bocaditos.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Una tarde hermosa compartiendo con un hombre maravilloso. Gracias, Ricardo. Gracias. Y que sigan muchos más proyectos y que se sigan cumpliendo muchos sueños más. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. Automotores Credicar, para su línea King Long, presentó En Vida.